Hola, Dios te bendiga enormemente, espero que estés muy bien. Hoy vamos a hacer una lectura y vamos a ver la palabra de la semana. Es muy importante porque hablamos del peligro y el descuido del cristiano, que a veces quizás nos confiamos o pensamos que estamos bien firmes y de repente podemos hasta alejarnos del todo por un mínimo descuido. Así que nos vamos a ir inmediatamente a la palabra. Vamos a trabajar con Hebreos 10 del 19 al 25. Yo la voy a leer. De igual manera recuerden que yo voy a escribir en la parte de abajo la palabra que todo lo que estoy diciendo van a estar en la parte de abajo junto con la oración de fe para aquel que sea la primera vez que vea el video y que quiera aceptar a Cristo en su corazón. Yo voy a escribir todo en la parte de la descripción. Y sin perder más el tiempo vamos a ir a la palabra de hoy, que es entonces Hebreos 10 del 19 al 25 y dice así: Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Bueno. Acá estamos hablando justamente de tres puntos fundamentales que son, digamos, los primordiales para poder estar siempre en presencia de Dios. Nosotros cuando hablamos de presencia de Dios sabemos que es el acercarse y estar en espíritu. Tratar de estar en intimidad con Él, de orar, de pedir, de hablar, conversar todo lo que te pasa. Y eso es un pase libre que tenemos todos los días, todo el tiempo, las veces que nosotros queramos. Quizás antes no se hacía hasta que vino Cristo. O sea, antes de Cristo el sumo sacerdote entraba por ahí una vez al año al lugar santísimo y él recibía esa intimidad con Dios, ese derrame de su presencia para poder derramarlo al pueblo. Imagínense que una vez al año y nosotros podemos entrar en todo momento, en todo tiempo, y es fundamental porque tenemos, como vuelvo a repetir, un pase libre, un free para que vos puedas ingresar a su presencia. Fíjense que los tres puntos hablan de, yo les puse las iniciales que son AFC para acordarse. El primero es acercarse a Dios, que lo habla en el versículo 19 al 22, que dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense que nosotros, a través de esa presencia y de ese acercamiento que tenemos cada vez más con Dios, tenemos y nos sentimos más libres. Eso es en primer medida. Siempre que estemos cerca de su presencia vamos a sentir libertad, y a la vez esa libertad trae paz, trae fe y todo lo demás, y mucho más, ni hablar de bendiciones. Entonces no dejemos que eso se apague, que eso se vaya, porque eso es algo continuo
y que es personal e individual. O sea, nadie puede entrar a la presencia de Dios por mí. O sea, yo solamente voy a hacerlo de manera individual, como la salvación. La salvación eh, lo hacemos de forma personal. O sea, por más que yo haga muchas obras, yo no puedo salvar, por ejemplo, a un incrédulo o a alguien que no conozca de Cristo. O sea, simplemente lo voy a hacer por mí misma, porque es individual. Entonces nosotros tenemos que tratar de cuidar eso. ¿Sí? Sí, obviamente que lo que tenemos que hacer en esa obra es tratar de que los demás conozcan y puedan convertirse a Cristo Jesús. Pero no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Dios nos muestra a través de la muerte y resurrección de Cristo ese velo que antes teníamos en los ojos, y con su muerte y resurrección nos muestra que la tela cuando Él estaba crucificado, la tela del templo se raja, y fíjense que se rompe el día de su muerte. La tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, ese es un signo que ahí hubo un cambio, un antes y un después de Cristo. Entonces, tratemos de ingresar a su presencia y de ser firmes en esa palabra que nos está mostrando el Señor. Esa entonces sería la primer pauta, acercarme a Dios. La segunda es mantener la fe. Recuerden que la fe lo habla en el versículo 23, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si nosotros no tenemos fe, toda aquella esperanza o aquellos que anhelemos no va a suceder. Por más que yo me acerque a Dios y no tenga fe, es como que van una de la mano con la otra. Entonces Él nos va a mantener, nos va a sostener, nos va a agarrar, pero va a depender mucho de nosotros ese cumplimiento de toda a ver, cada uno tiene sus proyectos, sus objetivos, y aquello que anhela tanto que está en nuestro corazón, que cada uno sabrá, y Dios lo sabe. Entonces, Él nos va a preservar hasta el fin. O sea, fíjense que lo dice en la palabra. Entonces, ese permanecer de día a día es algo cotidiano, pero que eso cotidiano no se vuelva monótono, ¿no? Y que terminemos haciendo una religión, sino más bien ingresar a su presencia, mantener la fe. Son dos puntos fundamentales en la vida del cristiano y que no debemos descuidar porque corremos peligro. Y la tercera, que es considerarnos o consideremos, en realidad, que lo dice en el versículo 25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuanto veis que llega aquel día que se acerca, o sea, el día que vuelva Jesucristo. Fíjense que habla de la congregación. Nosotros tenemos que congregarnos semana a semana, tratar de estar cerca de una célula para estar con una cobertura que nos protegen los pastores, los líderes. Entonces tratemos en lo posible de no apartarnos en lo más mínimo, ¿sí? Porque es un pequeño por ahí descuido y ya corremos peligro. Entonces, nos tenemos que sustentar el uno al otro, porque quizás hoy estás muy bien y mañana por ahí te sentís mal y tenés que tratar de estar cerca de algún hermano que te pueda dar alguna palabra, o que te pueda escuchar, o que te pueda levantar, y no tanto por ahí de lo que no nos llena, de lo que no nos de aquello que no nos va a hacer bien. Entonces, dar ejemplo también al resto, ¿no? de cómo es nuestra vida en Cristo, cómo es la vida del cristiano, y eso de exhortar
habla de que nosotros mismos nos tenemos que cuidar entre sí, ¿no? Que quizás si estoy viendo algún hermano que por ahí está desviándose un poco, poder hablar, conversar y alentarlo a que regrese al camino, porque por ahí sabemos que es un mínimo descuido, vuelvo a repetir, y ya estamos de la vereda enfrente. Entonces, las buenas obras, el estar, el acompañarse, porque hoy por ahí yo estoy ayudando a alguien, pero el día de mañana voy a necesitar que a mí me ayuden. Entonces eso es un ida y vuelta, que es la obra que nos mandó Jesús a hacer. Lo de congregar está también en Lucas 4:16, que lo voy a leer. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, el día del reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjense que está hablando de Jesús, cuando Jesús ingresaba a la sinagoga y estaba horas y horas con el Padre. Él se estaba alimentando de la palabra para después poder dar testimonio a todos los pueblos que caminó, a los mismos discípulos, y esa enseñanza que dio, él tuvo que previamente tratar de ayornarse con ciertas palabras, con conocimiento, y ahí vamos, ¿no? O sea, si yo voy a dar testimonio de algo o voy a explicar algo, lo debo de saber previamente y dar testimonio de lo mismo, porque yo te puedo hablar mucho, pero si doy mal testimonio no estaría coincidiendo lo que digo con lo que estaría haciendo. Entonces, esto lo hacía Jesús, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? El congregarse, ¿no? El tratar de cada vez leer un poco más la palabra, mirar un poco más algún curso o algo que te dé conocimiento, sabiduría para poder crecer en el camino. Y en la conclusión vemos que en Apocalipsis 1, 7 y 8 dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Nosotros nos estamos preparando justamente para ese tiempo, cuando Él esté viniendo, porque todo esto es la obra es la obra de Él. El poder estudiar, el poder leer, el poder ayudar, el hacer la obra y mostrarle a los demás la vida en sí íntegra del cristiano. Entonces, no nos descuidemos, corremos peligro siempre, todo el tiempo, todos. Ninguno está exento de nada, porque esto es en continuidad, todo el tiempo, todos los días. Es un poco más, pero sin descuido. Así que yo te aliento a que vos puedas también acercarte cada vez a Dios con mucha fe y estar firmes para poder llegar a tener más confianza en el Señor, y ese temor que vamos a tener no nos va a dejar tener miedo a nada ni a nadie. Así que te aliento, espero que esta palabra te haya servido, te haya gustado y que se haya podido entender sobre todas las cosas. Así que cualquier duda, consulta lo pueden hacer. Les mando un beso enorme, una bendición muy grande que sea en tu vida a partir de que mires este video, y que cada vez estés más cerca del Señor. Amén. Gracias.